desde el punto de vista, hablemos, en la cual hemos podido estudiar y escuchar excelentes estudios que esperamos nos haya servido de ánimo y también de comunión con el Señor. Uh, Hay hermanos que todavía están pasando problemas. Mencionábamos a nuestra hermana Vanessa Marín, nuestro hermano Guillermo de Holguín, Cuba, nuestro hermano Oswaldo Moreno, entre los que conocemos que están con algún tipo de dificultad de salud. Por ellos vamos a elevar oraciones al Señor para que el Señor de alguna u otra manera tenga misericordia y pueda proveer de los médicos y de los remedios necesarios para poder sacar a estos hermanos adelante si es su voluntad. Hoy día, esta tarde, contamos con nuestra compañía, visita y apoyo de nuestro hermano Alberto Córdoba, que de ya mi hermano le agradecemos, como siempre, su buena disposición en estar presentes en esta plataforma. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por tantas bendiciones y pedir, como repito, por estos hermanos, hermanas. Y voy a pedir a mi hermano Eliazar, por favor, Eliazar Sánchez, si es posible, que nos pueda guiar en esta primera oración. Oremos, por favor. Vamos a orar. Bondadoso Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor Dios, estamos delante de su presencia para honrar su grandeza, bendito Dios, para ser alimentados también con su bendita palabra, para instruirnos en sus consejos, Padre Santo. Pedimos, Señor, que toque cada corazón que escuche este mensaje, de los que estamos presentes, bendito Dios, los que estarán escuchando, que escucharán después, Señor, que aprendamos de su palabra, Señor, para saber vivir en esta tierra y así estar buscando esa vida eterna que usted nos ofrece, Padre bendito. Le pedimos, Padre, por su siervo que va a exponer su palabra, que usted ayude a nuestro hermano a recordar lo que él ha escudriñado, lo que ha preparado, bendito Dios, para que todas estas palabras de sabiduría sean expuestas con toda claridad, con todo amor, y así cada uno de los seres humanos podamos entender lo bueno, lo maravilloso que es estar delante de su presencia, haciendo las cosas que son de su agrado. Le damos gracias, Padre, porque usted nos da las cosas que necesitamos, grandes y pequeñas, de acuerdo a como la ven nuestros ojos, Señor, pero sabemos que todo es maravilloso y que todo viene de su bendita mano. Gracias, Señor, porque en ningún momento de nuestra vida nos desampara. Le agradecemos también, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, nuestra familia que son afligidos en este mundo, Señor, para que cada uno encuentre ese consuelo, esa paz en usted, Padre Celestial. Le pedimos, Señor, por su hija, nuestra hermana Vanessa Marín, la cual clama a usted su misericordia, bendito Dios. Nosotros nos unimos a esta petición para que usted le bendiga en su salud, bendito Dios, y ella pueda sentir ese alivio en su cuerpo, que tenga los medicamentos que necesita. Asimismo también por nuestro hermano Guillermo allá en Cuba, bendito Dios, que usted sea con él en su edad, en su enfermedad, que usted le fortalezca, bendito Dios, y que su esperanza, su confianza siempre esté en usted, bendito Dios, y que este dolor se aleje de él. Le damos gracias, Señor, también porque ha bendecido a nuestro hermano Oswaldo en Nicaragua, bendito Dios. Le pedimos, Señor, que usted le siga cuidando y ayudando para que este estudio que le han realizado, bendito Dios, tenga buenos resultados y nuestro hermano goce de mejor salud, de acuerdo sea su voluntad. Le damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han trabajado en esta plataforma, bendito Dios, para que su evangelio llegue a cada rincón de la faz de la tierra. Le pedimos, Señor, que siempre estemos unidos en este amor, haciendo las cosas que son de su agrado, de acuerdo a su bendita palabra. Señor Dios, le pedimos estas cosas, dándole gracias, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Eleazar, por la oración y por la petición. Es de esperar que nuestros hermanos y hermanas puedan de alguna u otra manera contar con la misericordia de Dios para poder ser de alguna u otra manera aliviados de sus problemas, dolencias y también hablemos dilemas que muchas veces pueden estar sufriendo. Pues bien, vamos a dejar ya lugar a nuestro hermano Alberto. Hermano Alberto, muchas gracias nuevamente. El micrófono y el tiempo ahora le pertenece. Adelante, hermano, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Se le agradece, como siempre, la invitación a los hermanos. Espero que me estén escuchando bien.
Hay algunas personas que han nombrado por ahí, todavía no me conocen. Alberto Córdoba es mi nombre, yo vivo en Mendoza, en Argentina. He participado varias veces aquí de este lugar, de esta plataforma, y siempre se agradece a Dios, primeramente, ¿no? Que uno pueda tener la posibilidad de hablar. Y como le digo siempre a mis hermanos acá en Mendoza, cada cosa que yo pueda decir o hacer, siempre la he pensado primero en mí, lo que yo necesito. Y lo que yo quería hablar hoy es basado también en lo que uno, o lo que yo necesitaba escuchar, aunque es un bosquejo que tengo hace varios años, no, no lo he usado aquí en plataformas, creo que no lo he usado aquí en Mendoza. Generalmente predico aquí en Mendoza en algunos domingos y luego en el Zoom trato de repetir la predicación, o la enseñanza o la reflexión. Muchas veces me ha gustado ver la contraparte de lo que uno está aprendiendo. Una vez, por este mismo medio, hablábamos sobre el cristiano que no quiero ser. Y entonces me iba al lugar donde habla sobre los ancianos y sabemos lo que tienen que ser los ancianos, pero dentro del mismo texto va a decir que no debe ser dado a mucho vino, que no debe ser de ganancias deshonestas. Eso es lo que yo no quiero hacer. Aunque yo pienso siempre, y cuando hablo con mi familia, con los hermanos, sobre el Evangelio, yo creo que el Evangelio es positivo, es lo que tenemos que hacer. Siempre es positivo. Siempre he escuchado, y siempre con este pensamiento se me vienen cosas a la mente, como ahora, que no son cosas que no tengo acá para decir, pero se vienen a la mente. Hemos escuchado excelentes lecciones por el Zoom, a todos estos tiempos de hermanos que algunos conozco personalmente, otros no, y siempre apoyo dentro de lo que es la verdad, ¿no es cierto? Una vez hablaba con un hermano sobre el perdonar y hemos escuchado en el Zoom muchas de estas lecciones, y yo le decía, pero sería mejor incentivar a los hermanos a que el perdón sea lo último, porque si logramos no agredirnos unos a otros, el perdón no se necesita. Entonces, siempre me gusta ver la otra parte. He escuchado mucho sobre lo que es la iglesia. Y así es como nació este pequeño bosquejo, esta pequeña reflexión. Que si siempre escuchamos qué es lo que es la iglesia, hay una forma de que mismo Jesús usó, que es las comparaciones y las analogías para entender lo contrario. Entonces, ponía yo en mi título, no soy bueno para poner títulos, tuve un maestro que por muchos años me enseñó de la escritura mucho, pero él tampoco ponía títulos a sus lecciones. En 30 años con él solamente me acuerdo un título de una predicación que se hizo, y no soy bueno para poner títulos, pero yo le puse lo que la iglesia no es. Porque entendemos y sabemos lo que es la iglesia, pero ¿qué es lo que no es la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 2 y 1, él está hablando y siempre él hablando a sus discípulos, a las personas presentes, y siempre iba a hacer estas comparaciones. Y él iba a decir ahí justamente en Mateo 23, 2, 3, para que quiera anotarlo y luego leerlo, o lo puede leer directamente. Yo generalmente o lo cito de memoria o lo tengo escrito. Y él iba a hacer una comparación, iba a decir que los fariseos, dice ahí, capítulo 23, versículos 2 y 3 de Mateo, iba a decir, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Literalmente la cátedra es la palabra silla, ¿no? Es literalmente eso. Sabemos lo que son los fariseos, eran las personas que ejercían más fuertemente o más ortodoxos en cuanto al judaísmo, y no había otra cosa que el judaísmo. Ellos, por la ley, y es más, iban a agregar cosas a la ley, como el lavado de manos. Lavado de manos, vinieron a Jesús y le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos. Era una tradición.
eran cosas que ellos habían agregado, así un montón de cosas, ¿no es cierto? Y eran los fuertes en ese momento, eran los fariseos, eran ortodoxos, eran las personas que se regían según la ley y agregaban también cosas a la ley. Pero él iba a decir, se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, y le dicen lo que tienen que hacer, y tienen que hacerlo. Yo lo voy a leer bien para que podamos entender mejor. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, estoy leyendo Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Jesús le está diciendo a la gente, todo lo que ellos digan, todo lo que ellos enseñen, ustedes guardarlo y hacedlo. Guardarlo en el sentido de aprender y después de hacerlo, ¿no es cierto?, de practicarlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire la analogía o la comparación que hacía. Está bien, lo que ellos hacen está bien, lo que ellos enseñan está bien. Guardarlo, hacerlo, pero ojo, no sean como ellos, porque dicen, pero no hacen. En otro capítulo, creo que es Mateo 3, va a hablar sobre los fariseos y dice, ponen cargas que son difíciles de llevar. Entonces es una forma de entender lo que tenemos que hacer y que a veces no lo hacemos, o lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, o hacemos cosas que no son las reales. Yo encuentro en esto para la forma de poder entender lo que no es la iglesia. Seguramente lo primero que viene a la mente es que la iglesia no es el edificio. Yo sé que la iglesia no es el edificio. Pero yo creo que en los últimos tiempos, sí el lugar a veces ha sido más magnificado que lo que es la iglesia realmente. La iglesia no es el edificio. Si uno va al libro de Hechos, en el capítulo 7, seguramente algunos ya saben en qué es lo que estamos ahí. Yo voy a leer, no tengo bien ahí escrito todo, pero en el libro en la carta o en los escritos de los Hechos de los Apóstoles, que se le atribuye a Lucas, tenemos que en el capítulo 7 tenemos la defensa de Esteban. Sabemos que Esteban tuvo que defenderse, luego igual fue apedreado, pero dice ahí que empezó en el capítulo 7 de lo que nosotros tenemos de Hechos, empezó Esteban a hablar desde Abraham, toda la historia del pueblo judío, toda la historia y cómo, para que ellos entendieran por qué él seguía a Cristo. Cuando llega al versículo 48, ¿no es cierto? Él en los versículos anteriores está hablando de que Dios puso la confianza en algunas personas, como David y también como otros, ¿no es cierto? Y pidió proveer un templo. Y nosotros entendemos que estaba el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y entendemos. Y Proverbios, y encontramos en el Antiguo Testamento muchas de estas cosas. Dice, pero dice, mejor un día en los atrios de tu casa que 1000 días fuera. Un poeta del hebreo, en la poesía, ¿no es cierto?, que tiene Proverbios, es decir, ojalá fuera como los pajaritos que hacen sus nidos en el templo. La idea es estar ahí delante de la presencia de Dios. Pero en la nueva dispensación, nosotros no tenemos ese templo. El templo no es un edificio. Y en el versículo 48 o 47 de Hechos 7, estoy leyendo, 47 dice, mas Salomón edificó casa. Los
versículos anteriores están hablando de un tabernáculo, literalmente una carpa. No era un edificio, era una carpa, porque se mudaba en el desierto. Pero Salomón edificó casa, el edificio grandísimo. Y dice, más Salomón le edificó casa a Dios. Y 48 dice, va a decir Esteban, primer mártir, dice, primer testigo, la misma palabra, a decir, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Y él va a citar Isaías, por ejemplo. Y el escritor de Isaías va a decir, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa edificaréis? Es la pregunta que hace el profeta, ¿no es cierto? Hablando de lo que Dios en su mente tiene. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces uno tiene que entender, y yo creo que todos los entendemos aquí, que la iglesia no es el edificio. Ahora estamos hablando de un edificio físico, estamos hablando de un edificio de material, estamos hablando de un edificio que no tiene calidez si no le ponen una estufa, y no es cómodo si no le ponen en el verano un aire acondicionado. O sea, es algo de material, es algo inmóvil, es algo que no se mueve. Sí, el edificio ayuda a la iglesia a reunirse, sí. Cuando la iglesia está reunida y uno llama a la presencia de Dios, estás delante de Dios, ¿no es cierto? Como Jacob cuando estaba en el desierto y Dios le dice, sácate tu calzado porque estás en tierra santa, pero no era en sí la tierra, era la presencia de Dios. Entonces en ese momento sí, ese lugar y toda la iglesia reunida, sea edificio, sea una casa, sea un parque, sea una plaza, si la iglesia llama a Dios para su presencia, para alabarle, para orarle, para hablar de su palabra, sí está la presencia de Dios. Pero la iglesia no es el edificio. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué tanto énfasis si nosotros lo sabemos? Pero no ha habido problemas por edificios. Y la gente ha puesto más entusiasmo en tener un edificio, el cual hay que cuidar si es de la iglesia. Pero la iglesia no es el edificio. Sí somos comparados con un edificio. Me gustaría leer 1 Corintios. Porque estas son las comparaciones, ¿no es cierto? Las analogías. 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27, para que quiera anotar o quiera seguir, no hay ningún problema. Dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, en lo que nosotros tenemos como capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros, todos vosotros, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y los terceros maestros. Luego los que hacen milagros y empieza a hablar de todo. Pero dice ahí, a uno los puso Dios en la iglesia. ¿Acaso puso Dios a estas personas en el edificio? No. Ahí dice cada uno en particular. La iglesia está conformada no de ladrillo físico, está conformada de personas que se edifican a sí mismas y son parte de cada ladrillo. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, habla de esa edificación personal y de esa edificación como iglesia local y como iglesia universal.
porque somos miembros de las dos. Y dice versículo 5 de Primera de Pedro 2, vosotros también como piedras vivas. Ya la iglesia no es una piedra muerta. La iglesia no es el edificio, no es la piedra muerta que puso un albañil y la puso ahí, no. Ahora la iglesia es un edificio de piedras vivas. Es la comparación que hace el escritor, que recordemos que es inspiración divina. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y cada escritor va a citar también el Antiguo Testamento. Jesús citó todo el Antiguo Testamento durante las tentaciones en el desierto. Era lo que había escrito. Era lo que acompañaban el Antiguo Testamento, acompañaban todo esto que para ellos era nuevo, que para el fariseo no aceptaba. Y va a decir ahí la profecía de Isaías, y vuelvo a leer, dice, versículo 5, leo otra vez, vosotros también como piedras vivas, la comparación, sed edificados como casa espiritual, ya no casa de ladrillo física, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ya no de animales como se hacía en el tabernáculo o en los edificios, sino que es un sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y ahí habla de Isaías 28 para el que lo quiera ver. He aquí pongo en Sión principal piedra de ángulo escogida, preciosa, el que creyere en ella no será avergonzado, y está hablando de nuestro Señor Jesús. Él era la piedra principal, la base de este edificio que cada uno de nosotros somos. Pero la gente, no digo cristiano, algunos, pero la gente en sí es la iglesia, el edificio. Y me gusta ir a esa iglesia porque es más linda, y me gusta ir a esa iglesia porque tiene mejores asientos, y me gusta ir cuando la iglesia no es nada de eso. La iglesia, cada uno de nosotros, un ladrillo cada uno, y que somos edificados, y que somos agregados por nuestro Señor, y tenemos que edificarnos como ladrillos individuales y como ladrillos apilados, que es la iglesia. Ya no sacrificios de animales, sino espirituales, porque la iglesia no es un edificio. Solo Dios sabe cuántos ladrillos hay en esa iglesia. Esta iglesia no fue comprada con dinero. Esta iglesia fue comprada con una sangre preciosa. Y cuando uno lee en Juan capítulo 3, y ahí en la predicación dice, porque como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario. El otro día hablábamos, ¿no? En una de las clases aquí por Zoom, de la palabra necesario. Y cuando es necesario, es una sola cosa necesaria. Lo demás es pasajero. Jesús le iba a decir, Marta, Marta, afanada y turbada estás por tus quehaceres. Una sola cosa es necesaria. Tu hermana eligió esa cosa. Era él. Y dice ahí en Juan 3, como la serpiente fue levantada en el desierto, así será. Así tiene que perecer el Señor para comprar la iglesia. Y en la historia del desierto, ¿no es cierto?, con la víbora, Dios manda víboras, serpientes a picar a la gente, y como no había la solución, no estaba la solución a la mortandad, Dios mandó a hacer una serpiente y levantarla en un poste, y en todo el que la mirara se curaba. Y la gente fue a adorar la serpiente. No fue a poner la vista en Dios,
fue a poner la vista en la serpiente. Por eso cuando uno ve el edificio como iglesia, pone la vista en lo que no tiene que ponerla. Segundo lugar, la iglesia no es una sociedad para la amistad. La iglesia no es acá le decimos sociedad de fomento, un club, no es un club privado, no es un club social. La iglesia no está, si uno se anota a un club, ¿no? Lo que hemos incursionado en deportes, si uno se anota en el club, ¿no es cierto? No cambia tu vida. Cuando uno va a un club solamente vas a agregar una actividad a tus cosas diarias, no va a cambiar para nada tu vida. La iglesia no es un club donde uno puede ir y formar parte de la sociedad directiva y traer cosas nuevas para atraer más gente, y te dan el carnet, y aquí, al menos en mi país, si uno está 25 años en un club, es socio vitalicio, no paga más, no tiene que hacer nada, no importa. No. La iglesia y cada miembro es parte de ese edificio espiritual que fue comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor. El estar en un club no cambia tu vida. En estar en una sociedad para la amistad no cambia tu vida espiritual. Y cuando uno ha visto los cambios en la iglesia, cuando uno, como la frase desde la cuna, no quiero, hay una palabra que se usa acá, pero sé que en otros países no es buena. Cuando uno desde la cuna ha visto a la iglesia, uno le da como un celo de saber que la iglesia tal vez hoy, no todas, yo sé que no todas, no pongo a todo el mismo, no pongo todo el mismo lugar, se han desvirtuado en lo que es. Y pasan a ser más como un club para la amistad, para momentos lindos, para que te ayuden a hacer lo que tiene que ser. Hay un hermano que aprecio mucho, no es de aquí de Argentina, tenía la posibilidad de viajar a Europa a hacerse cargo de una iglesia, y en una charla íntima con él, esa charla de hermanos mientras comemos, ¿no? Tenía la bendición de tenerlo en mi casa una vez, y me decía, llegué ahí y me iba a hacer cargo de la iglesia ahí, entonces fuimos a ver el edificio y dónde iba a tener mi oficina, y cuando llegué vi que era un club. Había salas para enseñar inglés, para enseñar matemáticas, libros solamente de la autoconfianza y cómo hacer dinero y todo lo que la gente quiere escuchar, bienestar diario, no espiritual. Porque las iglesias hoy están enseñando el bienestar, y escuchamos el otro día al hermano también, ¿no es cierto?, lo que enseñan las iglesias hoy, el bienestar económico. No, Dios no ofrece eso. Sí es paz, pero no paz por ausencia de guerras. Porque Jesús dijo, vine a poner espada. Vine a traer espada y no paz. Y la paz que él dejaba era una paz espiritual, de saber que a pesar de todos los problemas, había una paz con él, con Dios. La iglesia no es un club. La iglesia no debe ser llevado de esa forma. Si una persona se une a la iglesia y cambia su vida, porque somos adoptados, Efesios, estaba salteándome un texto para leer ahí, Efesios 1:5. Dice, en amor, Efesios, la carta de Pablo, la epístola de Pablo, los Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice,
En amor, hablando de Dios, en amor predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros nos unimos no a un club, nos unimos a un grupo de personas que conforman esa iglesia que costó sangre, sudor y lágrimas, pero para la gloria de Dios, no para el beneficio personal. Y hay veces, y tendría que revisar aquí un segundo, hay veces que se transforma hasta como en una empresa. Yo he trabajado ahora por 17 años en la empresa donde estoy. Y veo 400 clientes, 5 empresas en las que tengo que atender, personas, 60 empleados. Y si yo no me cuido, acá dicen, te serruchan el piso. ¿No? En el sentido de que están viendo el error que vas a cometer para sacarte. Y el otro quiere ocupar tu lugar. Yo no estoy en competencia con nadie en la iglesia. Yo no estoy en competencia. Yo quiero que cada ladrillo del edificio, que no es físico, sino espiritual, se encaje uno por uno y que crezca. Porque no es un club, no es una empresa donde uno va ascendiendo y llega a ser un supervisor. Y yo sé que en otros países usan palabras como junior, senior, y bueno, aquí usamos supervisor y después vamos con el supervisor, los supervisores y el subgerente y el gerente. Y uno tiene que estar luchando para ver. No, la iglesia no es así. La iglesia hay una sola cabeza, que es la que nos agrega, y dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero cuando empezamos a mirar al otro como menos, a veces la Biblia dice, tenemos que mirar a cada uno como superiores. Y yo quiero ver a mis hermanos como superiores a mí. Y si cada uno pensara así, el edificio crecería ladrillo por ladrillo. La iglesia no es una sociedad, no es una empresa. La iglesia es un grupo de personas que, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todos los que llegan a ser parte de esta familia de Dios lo hacen por medio de un nuevo nacimiento, no por un carné. Hace muchos años yo tenía problemas para pensar con el carné, ¿no? Había iglesias que te dan un carnet donde decía, tú eres miembro de la iglesia de Cristo, y yo tenía problemas para aceptar algo así. Ahora, resulta que hoy si uno quiere ir a predicar una cárcel, necesita algo así. Y no te dejan entrar. Entonces yo dije, bueno, hay una forma de ver que sí se haga un carnet, un permiso, que me diga que yo soy miembro de la iglesia de Cristo, pero eso no es lo que me hace miembro de la iglesia de Cristo. Sí necesito un papel así para entrar a una cárcel, o para ir a una municipalidad y decir, mire, quiero ir a la plaza y poner una carpita y necesito algo que avale que yo soy miembro de esa iglesia. Pero yo no quiero pensar que porque tenga un carnet llego a ser miembro de la iglesia. Y si no lo tengo, no lo soy. Entonces, uno debe juzgar con justo juicio cada cosa que va a hacer como iglesia y como individuo para la iglesia. En el Evangelio de Juan, el hermano Juan, para no decir San Juan, el hermano Juan, podemos decir, en el capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, y yo sé que ustedes lo saben, alguien vino de noche, Nicodemo.
Y 2 o 3 veces Jesús le tuvo que decir, si no naces de nuevo, y él no lo podía entender. ¿Cómo entraré otra vez a mi madre? Y Jesús le decía, de cierto os digo, que si no naciera de nuevo, no sos parte del reino. Esa es la única forma de pertenecer a la iglesia. Si uno va al club, sí le van a dar un carnet y le van a decir, sos miembro y pagaste la cuotita y asististe y ya sos miembro. Pero en la iglesia no es así. Tendrás que renacer, dice el himno. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tendrás que renacer. Y el renacimiento está basado en un cambio total de mente. Cuando Lucas le habló, cuando Juan en el Evangelio de Lucas, cuando Juan hace su primera predicación y se acercan algunas personas difíciles de llevar, había ahí los que cobraban impuestos y había soldados, y dice, ¿qué hacemos? Y Juan le dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese en el nombre del Señor. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y a mí me encantaría que la gente entienda, y creo que lo dije acá o en la iglesia en Mendoza, qué significa ser digno. Hacer algo digno, de igual peso. Es por eso que Juan mismo le dijo al Señor, Señor, no soy digno de atar tu calzado. ¿Y Juan era digno? Sí, eso sí lo hablé acá. Lleno del Espíritu Santo era Juan. Y él aún así estaba ahí abajo en el pie, diciendo, no soy digno, no soy de igual peso. Y cada vez que usted lea la palabra digno, recuerde la frase de igual peso. ¿Qué he hecho yo para ser de igual peso? Y Juan le iba a decir a los soldados y le iba a decir a los cobradores de impuestos, arrepiéntase cada uno de vosotros. Arrepentirse es el cambio de mente. Y tengan ustedes que hacer los frutos dignos de arrepentimiento. No cobren más de lo que tienen que cobrar. No sean malos los soldados con la gente. Eso es lo que le decía Juan. Ustedes hagan las cosas como corresponden. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Hacer las cosas como corresponden. Pero digno de lo que habían hecho. Porque con Jesús no somos dignos de nada. Uno puede formar parte de esta familia. Uno no puede formar parte de esta familia, de este edificio, sin experimentar un cambio. Cuando llegamos a ser de Cristo, tomamos el nombre de Cristo y somos llamados cristianos y experimentamos un cambio en nuestras relaciones con los demás. Esa es la conducta que debemos seguir. Esa es nuestra aspiración. Vivimos, adoramos, trabajamos y tenemos comunión como hijos que están juntos, porque la sangre de Jesús nos une. Esa es la forma. Ser un club de amistad, tener un club de amistad, no es la forma. La iglesia no es una idea humana. La iglesia no es una idea humana. La iglesia estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía la iglesia en su mente. No es una idea humana. La idea humana de hoy de la iglesia es una iglesia donde atraer gente, ¿no es cierto?, con el show, con las cosas lindas, con las cosas buenas. Y sí es bueno porque Cristo en tu vida es lo mejor que hay, pero no con un show. La iglesia no es una simple idea humana. La iglesia es idea y creación de Dios. Antes de que su palabra fuera hecho el mundo, Él ya había hecho planes para que por medio de la cruz y la iglesia fuera salva. Tengo que leer la palabra, premilenialismo, habla, ¿no es cierto?, sobre, basado en algunos textos de Apocalipsis que son difíciles de llevar, y va a decir que Jesús vino a la tierra, pero falló, entonces no estableció su reino y que dejó la iglesia. Ese es el premilenialismo, casi me cuesta decir la palabra.
Pero Dios ya había pensado en el perdón. Dios dispuso un sacrificio antes de la creación del mundo. Es lógico pensar que la iglesia es el propósito eterno de Dios. Y es lo que dice Efesios 3. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Para que le glorifiquemos, para que le sirvamos y para que demos a conocer al mundo de Él. No es una idea humana. Todo lo que la iglesia haga fuera, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de cualquier religión. Haga fuera de lo que es, lo que Dios quiere, es un invento humano. Pero la iglesia verdadera de Dios, la iglesia que no es edificio, la iglesia que no es un club, la iglesia que no es una idea humana, esa iglesia es la que es de Dios. Aquí tenemos, en Argentina, tenemos varios pastores conocidos. Cuando yo hablo con las personas, si yo voy a la iglesia del pastor Rojas, yo voy a hablar a la iglesia del pastor Jiménez. En Mendoza tenemos al Bonarrico, un imperio ha hecho, llevando ganancias deshonestas a él. Esos son los Cristos nuevos, modernos, que no son los que el Cristo que nosotros glorificamos. Y en la cabeza de la iglesia es solamente Cristo. No el pastor, no el pastor aquel, no el pastor o el otro. Es Cristo la cabeza. La iglesia no es un sustituto divino. La iglesia no fue concebida para sustituir un plan fallido como piensa el premilenialismo. La era de la iglesia es aquella para la cual Dios ha trabajado y ha actuado desde el mismo comienzo de los tiempos. Este propósito se iba acercando hasta que Jesús dijo, ¿se acuerdan Mateo 1:15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La iglesia no es un sustituto divino, es la creación de Dios. Como decía recién, basado en Apocalipsis, el premilenialismo habla sobre esto y que va a reinar 1000 años y no entiende la gente. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo su sueño y veía en su sueño este muñeco, vamos a decir, de 4 metales diferentes, y Daniel va a decir, ¿no es cierto?, por palabra de Dios, qué es lo que era el significado, y va a decir, cada metal representa un reino, el babilónico, el medo-persa, el griego, romano, y Daniel en el capítulo 2, verso 44, va a decir, pero va a haber un reino que va a ser para siempre. Y ese es el reino de Dios, la iglesia. Los 4 metales representaban a los reinos físicos. Y Daniel va a decir, pero el reino este es espiritual. Y nunca va a tener fin. Cuando uno tiene la idea donde la iglesia es una idea humana, un sustituto divino, o que es un edificio, piensa que la iglesia subsiste por uno mismo, y no es así. La iglesia vive para la gloria de Dios y por Él. Ningún hombre puede derrotarla, y ningún hombre va a hacer que la iglesia deje de existir. Y yo digo esto porque a través de los años he escuchado cosas así. La iglesia no sería nada en Sudamérica sin mí. La iglesia viene porque yo estoy, si yo no estoy, la iglesia no existiría. ¿Dónde está el poder del evangelio, que es dinamita, dice el evangelio? Dinamita es la palabra en griego, poder ahí es la palabra en griego para dinamita. ¿Y dónde está el poder del evangelio?
La iglesia costó mucho. Y a pesar que uno tiene que tener humildad de saber que uno no es nada. Y Pablo iba a decir, yo soy el más chiquito de los chiquitos. Iba a poner todo el empeño de cuidar unos a otros en la iglesia. La iglesia, como dijo Pablo en Efesios 3:11, la iglesia es el propósito eterno de Dios. Con una frase, Pablo destruyó el pensamiento de los premilenialismos. Ese era el propósito de Dios. Jesús vino a la tierra y lo estableció. No se fue y dejó la iglesia sustituyendo su reino. El problema de los antiguos es que esperaban un rey con capa y espada, que iba a volver a ellos a una libertad física. Cuando Jesús vino a traer, era un rey, pero él vino a traer una libertad espiritual. El reino de Dios tiene una fortaleza interna que ningún humano tiene. La iglesia es una puesta en escena que Dios tenía en su mente y que escribió desde el principio. Y la iglesia debe lograr tener la simplicidad de la iglesia en el primer siglo. Y cada cosa, este Zoom, cada predicación, cada acción que haga la iglesia, tiene que ser para la gloria de Dios. No importa si eres el mejor predicador, y yo considero a algunos hermanos tienen un conocimiento y un léxico y una expresión hermosa para hablar. Y a veces uno llega, no sé, a idolatrarlos, no quiero usar esa palabra. Y yo sé el empeño que le han puesto. Pero que cada empeño, cada cosita sea para la gloria de Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos en sacrificio es espiritual. Y es para la gloria de Dios, que es para lo que es la iglesia. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Y tiene una fuerza que nadie la puede devastar, nadie. Podrá tener sus problemas, podrá achicarse, podrá agrandarse, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. La iglesia no es un edificio, recordémoslo. La iglesia no es una sociedad para la amistad, no es una idea humana y no es un sustituto divino. Uno debe seguir a Cristo, individualmente o como iglesia. Y todos juntos marchando. Sí, frente a Dios, cada uno va a responder por sus actos. Y las personas que no han sido agregadas por Cristo a la iglesia, por medio del bautismo, no por el predicador, no por el pastor, no por la iglesia. Y eso se ve en el mundo religioso siempre. Recuerdo cuando aquí el divorcio no era legal, la gente decía, no me voy a casar en aquella iglesia porque allá casan a los separados. Aquel cura sí casa a los divorciados. No es la decisión humana. Es lo que Dios quiere para su iglesia. Yo quiero agradecer a cada uno por haberme escuchado. Espero que me haya expresado correctamente. Sé que a veces uno por ahí puede equivocarse, pero estoy abierto a cualquier pensamiento y espero poder haber cumplido con las expectativas. Muchas gracias a los hermanos por la invitación nuevamente y gracias a los hermanos que siempre están en Facebook escuchándonos. Gracias. Gracias, mi hermano Alberto, por el mensaje, por la reflexión, por el estudio. Le agradecemos sinceramente. La verdad es que si muchas iglesias, entre comillas, pudieran escuchar lo que realmente la Biblia nos enseña en relación al tema, muchas industrias religiosas caerían, ¿no? Y quebrarían, precisamente porque
su base no está en las cosas espirituales, su base está en el edificio y en lo material. De espiritual no hay nada. Y lo que más triste queda después de esto es que la esperanza de salvación bíblica de parte de muchos de los feligreses que están ahí es, se puede decir, cero, ¿no? Es decir, por ese camino no van a llegar a la salvación. Así que, bueno, esperamos que este mensaje llegue a los corazones de las personas que escuchan, porque sabemos que después se reproducen muchas veces estos videos a través del YouTube, y rogamos a Dios que ojalá, ¿verdad?, puedan ellos abrir sus corazones y darse cuenta que existe solamente una iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. No es el nombre, sino la pertenencia, le pertenecemos a Cristo, y por lo tanto, ¿verdad?, es deber de cada uno de buscarla, encontrarla y sujetarse firme a esa voluntad de Dios. Así que, mi hermano, muchas gracias, Dios te bendiga. Te agradecemos sinceramente por el estudio. Voy a pedir a mi hermano Cristian Jara, si es posible, mi hermano, nos pudiese guiar en una oración, por favor, te lo agradeceríamos. Oremos, por favor. Padre Celestial, enos aquí, Señor, agradeciéndole nuevamente, dándole muchas gracias por estas oportunidades. Gracias por permitirnos ver nuestras caras, compartir entre hermanos. Gracias por estas tardes, Señor, que nos permiten tener mejor comunión, conocernos más, Señor, ir adquiriendo más conocimientos, nuevos puntos de vista. Siempre, Señor, pensando en que todo esto pueda ser mejores herramientas para ser mejores hijos delante de usted, para honrar un poco más su nombre. Le agradecemos por cada exposición, por cada hermano, por los que hacen posible la plataforma, por los hermanos que asisten, por los que están en el internet y aquellos, Señor, que puedan entrar a ver esas lecciones que quedan ahí, Señor, grabadas. Esperando, Señor, que puedan ser alguna semilla que está esperando caer en algún terreno, Señor. Le agradecemos por todo esto que estamos pidiendo. Queremos dar gracias, Padre, por algunas buenas noticias de hermanos, Señor, que fueron operados y que al parecer van saliendo bien de sus operaciones. Rogamos ahora para que usted ayude, Señor, a su recuperación. Y por otros hermanos enfermos y por otros hermanos, Señor, que están padeciendo en algunos lugares, Señor, sin duda. Muchos de ellos no los conocemos, pero queremos, Señor, decirle que estamos preocupados como familia por todos ellos. Ayúdenos a mejorar también eso en la oración. Agradecemos por la lección, por el hermano, Señor, bendiga a cada uno de los que ha participado. Gracias, Padre, nuevamente. Como siempre, todo esto se lo pedimos por nombre de su Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Cristian, muy amable. Pues bien, ahora vamos a ir con nuestro hermano Néstor, que generalmente nos tiene información y noticias de nuestros hermanos y hermanas en el Facebook. Hermano, adelante, por favor. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, hoy día tuvimos muy poquito de asistencia en el Facebook, lo estábamos alabando y parece que nos escucharon. Sí, tuvimos hermana Octaviana Sabogal, perseverante, como siempre, hermana Vanessa Vega Araya también, Eduarda Tizián, Sabrina Murias, también es hermana de Argentina, Seila Olinda Soto, Fresia Alicia Mella Pérez también. Ellas son los que estuvieron. Aquí hay un comentario que voy a leerles. Dice Octaviana Zagal, Dios os guarde en su santo amor. Saludo desde Managua, Nicaragua. Amén y amén. Eduarda Tizián dice, saludos hermanos en el nombre de Jesucristo desde Samamayac, Guatemala, Iglesia de Cristo. Mire, saludos también a los hermanos allí. Octaviana Sabogal dice, el problema es cuando meten cosas del mundo, celebraciones que el día de la amistad, día de la mamá, día del papá, Navidad y cuánta cosa, que da tristeza. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día. Ella no se despega de eso. Dice luego, gracias por el estudio, Dios le bendiga y le guarde. Amén. Eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos también en la pantalla la dirección del hermano, si alguien quiere comunicarse con él, en Mendoza, Argentina, Buenos Aires, donde quiera que sea, ahí está la dirección. Si quiere compartir la palabra o recibir alguna enseñanza de parte del hermano, ahí está. ¿Ya? Entonces, queremos decir que también esta lección va a ser puesta en un rato más
en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Puede suscribirse. Ya han pasado los 200 suscriptores ya estos días. Y tocar la campanita para que les llegue el aviso de un nuevo video con lecciones tan buenas, tan interesantes, tan edificantes como esta, que siempre están allí. Y también lo puede ver en el mismo canal Iglesia de Cristo PDA aquí en Facebook. Así que están todos invitados. Y eso sería, hermano Oscar. Bien, mi hermano Néstor, muchas gracias. Bueno, tenemos un par de minutos para escuchar algún comentario, alguna pregunta que pueda tener. Mis hermanos, con gusto, pues, usted me indica, habla su micrófono y le escuchamos. ¿Algo que señalar en torno al estudio de nuestro hermano? Pues estamos disponibles. Hermano Marcelo, por favor, adelante. Abrazos para todos, buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero más vale llegar que no llegar. Así es. Hermano Alberto, muchas gracias. Espectacular como siempre. Gracias al Señor. Cuando era, no voy a decir pequeño porque todavía soy pequeño, ¿eh? Pero cuando era de menor edad, mi mamá, que era católica y todavía es, nos llevaba, nos iba a llevar a la iglesia y nos decía, cuando vamos a ir a la iglesia, por favor, pórtense bien. Allá no hay que meter ruido, no hay que toser. Si tienen ganas de reírse, tienen que aguantarse. El respeto es para Dios, porque ahí está Dios y la Virgen y todos los santos. Y cuando entrábamos, me acuerdo, mi mamá nos decía, aquí está San Expedito, salúdenos, aquí están todos los santos. Y ahora que soy cristiano, creo que hay textos en la Biblia que pueden ayudar a lo que decía mi madre. Pero gracias a usted, hermano, nosotros podemos entender mejor ahora las Escrituras. Miren lo que voy a leer con respecto a lo que me decía mi madre, porque yo podía haberle dicho a mi mamá amén hasta el día de hoy. Y me encontré este texto, un texto que usted conoce, que está en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice ahí, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si usted hablaba de la parte estructural como una cosa de ignorancia para nosotros antiguamente, que creíamos que la iglesia era la parte estructural, este verso lo podemos utilizar, mal utilizar, para demostrar que sí debemos comportarnos bien. Y de hecho yo creo que es muy difícil que en el local nos portemos mal. Es muy difícil. Pero ahora entendemos mejor qué es lo que es la iglesia. Y si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Dios nos está diciendo que nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Entonces, por eso yo quiero agradecerle, hermano, porque estos temas son muy importantes y relevantes en la vida del cristiano para poder servir confiadamente y en verdad a Dios. Un abrazo a la distancia, hermano, y que Dios le bendiga mucho. Gracias, hermano Oscar. Gracias a usted, mi hermano Marcelo. Sí, una cosita ahí para agregar lo que decía. Adelante, adelante, hermano. El texto que leyó. Gracias, perdón. Si dice columna y baluarte de la verdad, no puede ser un edificio el que defienda. Columna sabemos lo que es. Baluarte, una vez había como 2 o 3 personas muy conocedoras y no sabían lo que era un baluarte. Pero es la palabra defensa, ¿no? Y para que entendamos lo que es el baluarte, en un castillo o en una fortaleza medieval, vamos a decir, frente al mar, en cada esquina había un baluarte, se dice, donde se ponía un cañón y se defendía de la llegada del enemigo. Eso se traduce como baluarte. Entonces uno es columna, donde uno sostiene la verdad, y baluarte donde la defiende. Entonces un edificio no puede hacer eso, ¿no? El edificio es inmóvil. Y una pregunta que yo no hice, porque lo estoy separando al bosquejo, ¿no me parece maravilloso que la iglesia no sea un edificio? Porque si la iglesia es un edificio,
es frío y no se puede mover, está en ese lugar. Es inamovible. Pero nosotros, que somos la iglesia, que es lo más maravilloso, tenemos la posibilidad de ir a otras partes, predicar el evangelio, movernos para allá y dar un calor espiritual. Entonces, tenemos que ver lo maravilloso que sea, que ya no es el edificio sino físico, sino un edificio espiritual cada uno de nosotros. Eso nada más, gracias. Sí, yo creo que cuando uno tiene demasiado, hablemos, compenetrado el concepto físico de la iglesia, lo limita, ¿no? Lo limita el espacio solamente. Cuando se habla de una iglesia universal, estamos hablando de una iglesia que no tiene límites, sino que está en todos lados. Y fíjate que una de las comprobaciones más claras ha sido precisamente el hecho de que en este tiempo hemos visto hermanos de cuántas partes del mundo que no teníamos idea que hay hermanos, y ahí están. Y ahí uno se da cuenta que la iglesia no tiene fronteras, sino que es tremendamente enorme y sin límites. Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, mis hermanos, hermanas, antes ya de cerrar la transmisión, alguna pregunta que haya quedado en el tintero, como decimos por estos lados. Creo que la idea está bastante clara, ¿verdad? Y siempre es bueno, como siempre, reforzarla para no equivocarnos. Bien, hermano Waldo, sí, le iba a dejar yo, casi cierro. Adelante, por favor. No, gracias Alberto, buena tu lección. Tengo algo que criticarte siempre y es que nunca atendés mi llamado tú. Pero sí, muy buena lección, excelente. Ahí te anduve buscando ayer y no te encontraba. Pero hoy vi tu mensaje ya, tarde ya, pero estuvo bien. Gracias por todo, que el Señor te bendiga. ¿Y está Sergio Pino por ahí? No, no está. Te voy a dar un 13. Para que no se ponga celoso. Como le dije a Néstor cuando entramos en el Zoom, es lindo que a uno lo busquen a veces, pero no era mi intención no contestar las llamadas, no era mi intención. Yo contesto a todo el mundo lo más rápido que puedo, pero agradezco a cada uno también. Y Karina me dijo que habías venido a mi casa y todo, así que gracias. Ya con la esperanza de cenar yo, pero no pasa nada. Bien. Hermano Néstor, ¿sí? Tiene que abrir el micrófono. Sí, yo creo que fue una lección con ingredientes básicos y creo que hay que predicarla. ¿Por qué razón? Porque, como hemos visto a través del tiempo, hay gente que no entiende estas cosas. Quizás gran parte de los que estamos aquí las entendemos, ¿ya? Pero yo he sido partidario de que si en una escala del 1 al 10 se predica siempre a nivel del 8, 9, 10, los que están en el nivel 1, 2, 3 quedan sin edificación. Entonces, es mejor predicar al 1, 2, 3, 4, porque van a quedar todos edificados y los que están en el 10 también tendrán alguna cuota de sabiduría para entender mejor. Entonces, me parece bueno eso. A veces nos proponemos predicar lecciones que tengan muchos términos griegos, hebreos. Yo he escuchado hermanos incluso que hablan en el hebreo, hablan en griego, hablan en inglés en una clase, donde hay personas que muchas veces no entienden ni siquiera bien el español, menos van a recibir edificación. Ahora, otro punto que me gusta también de esta lección. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo con una persona aquí recién que me está saludando y yo le digo, ¿quién es? Porque me manda solamente el número de teléfono, ¿ya? Y entonces me manda el número de teléfono y digo, ¿de dónde? Dígame su nombre. Soy tal persona de tal parte, dice, de la iglesia del hermano tanto. Y es que un cristiano. Entonces, a mí también me parece un poco
mal que se diga la iglesia del hermano tanto, porque la iglesia es de Cristo. Entonces, si no especificamos esas cosas, también esas personas siguen pensando y diciendo igual, como especificar que la iglesia es la iglesia es el grupo de los llamados, ¿ya? Que Dios ha llamado entonces, y que no es el edificio. Generalmente la gente dice, ¿a dónde voy? Voy a la iglesia. ¿Y a dónde está? No, la iglesia está ahí en el número tanto, en la calle tanto. Nunca ha sido esa la iglesia. Claro, nosotros que llevamos algunos años entendemos estas cosas. Entonces, si nosotros seguimos haciendo eso y diciendo la iglesia, es que yo entiendo que esa no es la iglesia, los que vienen nuevos van a seguir la misma línea y van a decir lo mismo. Entonces, yo creo que es bueno este tipo de lecciones, que a veces uno las considera básicas, pero si no tenemos una buena base, entonces tampoco vamos a tener un buen edificio. ¿Ya? Y este edificio espiritual que es la iglesia, pues bien, tiene que ser bien edificado con materiales sólidos, de buena calidad, y esa es la sana doctrina. No se puede edificar de otra manera. Así que yo aprecio y valoro esa lección. Muchas gracias, hermano Alberto. Bien, mis hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Gracias, hermano Alberto, por su apoyo, por la lección. Que Dios le bendiga grandemente a usted y familia, igualmente a los hermanos de Mendoza. Si Dios así lo permite, vamos a estar nuevamente reunidos el día lunes, ¿verdad? Con las lecciones a las 20 horas y el día domingo a las 17 horas con nuestro hermano Mario Arellano, ¿verdad? También a través de este medio. Así que agradecemos a cada uno de ustedes su presencia. Sé que está llegando nuestro hermano Oswaldo. Un saludo a mi hermano. Hay un cambio de horario, parece, con usted. Nosotros parece que una hora antes, allá donde se encuentra usted, hermanito, por si acaso. Pero cordialmente invitado. Así que, mi hermano, nos despedimos. Dios bendiga a todos.